evolución en esta ciencia de intercambio, acercamiento al conocimiento científico universitario. Indudablemente que lo primero que debe establecerse como premisa desde el punto de vista de la estructuralidad del discurso es contextualizar los elementos que nos ocupan, habida cuenta de lo que hemos de disertar de seguida. La investigación, indudablemente, es el tratamiento de una fuente que, desde el punto de vista de una relación ontológica existente, supone conocer un objeto y generar a partir del conocimiento, la interpretación de ese objeto, un conocimiento científico, conocimiento ese que debe ser fundado, validado, de comprobación y demostración en el tiempo y el espacio que da cuenta de contexto en concreción. Cuando nos referimos a las ciencias políticas, nos estamos refiriendo a un conocimiento disciplinario, un conocimiento efectivamente elaborado, acabado, en virtud de la implementación de técnicas y de mecánicas que conducen a la elaboración del mismo. La política es un vocablo que etimológicamente asciende a una construcción gramatical de polis e ica. Polis es concerniente a las ciudades estados, en tanto que ese sufijo ica ha de corresponderse a la ciencia o disciplina que con conocimiento técnicamente abordado explica la interacción del Estado y la sociedad ante las difíciles circunstancias y acontecimientos que la complejidad de la propia existencia pudiesen presentar. Cuando sentimos que se trata de un abordaje estructural integrado, luce claro a todo evento que la investigación en las ciencias jurídicas y en las ciencias políticas en este caso se corresponde a un marco lógico que, como digo, alguna oportunidad en el pensamiento antiguo, clásico, tradicional, uno de los grandes pensadores, como fue Aristóteles, padre de la lógica, de la deducción, se fundamenta con la identidad, que no es otra cosa que la correspondencia, que permite entonces sistematizar e implicar en coherencia, en consistencia el conocimiento. La integralidad se da, obviamente, de la misma correspondencia, correspectividad, que entre la definición, la propia epistemología de investigación metódica pudiese abordar. Esa fue esta visión, comenzamos nuestra disertación. La investigación en las ciencias políticas, lo histórico y lo filosófico. La historia es el constructo que con base en las leyes del tiempo prescribe el paso del hombre en la acción social, en la construcción de la propia humanidad. Obviamente que la historia se arraiga progresivamente a la producción filosófica. Como diría el gran Joseph Carter, la filosofía a través del mundo de los niños es ese proceso sistemático mediante el cual el hombre busca descubrir el conocimiento mediante inquietante y cuestionante que la tesis intelectual se presenta. Indudablemente que la historia y la filosofía se hermanan al punto que van a explicar esencialmente una correspondencia que justifica el porqué en un momento dado. Es importante precisar que el inicio de la historia se sitúa quizás en la edad antigua, donde para el mundo occidental al cual nos relacionamos, se presenta el pensamiento clásico, el pensamiento tradicional o antiguo, generado inclusive en el siglo V después de Cristo, y tomando quizás como punto de partida en la definición de la escritura. Claramente en esa edad antigua, el pensamiento clásico, antiguo, tradicional, se va a representar primeramente la superación de aquello cosmogónico, lo universal, que se relacionaba con lo teocrático, que es la posibilidad de que la mitología y los dioses definiesen la gobernanza del mundo. Dentro de ese constructo histórico, hemos encontrado el pensamiento de las tres grandes escuelas después de la superación presocrática, de las cuales se derivará la de ellas. El pensamiento platónico y aristotélico. Platón, discípulo de Sócrates, indudablemente conserva el elemento de la magética que era el país a través de las preguntas y repreguntas, que se combina con el idealismo. La visión indudablemente orientada, como posteriormente partía Kant, a cuestionar el presente visionario
Bajo el pensamiento de Platón se presenta una metódica que sirve a la investigación de la ciencia política, la metódica dialéctica. La dialéctica no es otra cosa que una metódica clásica, que parte de la premisa de la contraposición de las ideas. A partir del relativismo del conocimiento habría cuenta de la posición que una corriente de pensamiento pudiese asumir respecto de otro. Esa dialéctica, que es la contraposición de las ideas, se correlaciona evidentemente con un método dialógico. El diálogo, la intervinculación subjetiva, que desde el punto de vista metódico queda plasmado a través de aquella famosa obra denominada La República de Platón, donde los diálogos prescritos por Platón demuestran de alguna manera esa contraposición que se hace en la naturaleza y el hombre al dar cuenta de la concepción corriente dentro del sistema naturalista al que se correspondía Platón de Aristóteles. Luego de ello, hemos de tener al discípulo del gran Platón, como lo es Aristóteles. Aristóteles en el pensamiento clásico occidental es un referente determinante. Habida cuenta tanto de la metódica como de la área temática del mundo. Desde el punto de vista de la metódica, el gran Aristóteles es el padre de la lógica, el padre de la ciencia que busca establecer el razonamiento, y es a través de la conducción aristotélica que se toma seguramente aquella premisa de que el hombre nace como una actividad innata a través de la reminiscencia, recuerdos de derechos anteriores. En lo que tiene que ver también la construcción política. Aristóteles fundamentalmente nos presenta el conocimiento de la posterioridad, lo concerniente a la política. Otros libros en los cuales se ve la investigación desde el punto de vista de las ciencias políticas, concerniendo al papel de la política, esa realidad naturalista dialéctica en la cual se contrapone la naturaleza del hombre en la cabeza, que lleva entonces a entender que diversos seres o especies conviven en un espectro o espacio natural. Indudablemente que esa edad antigua va a ser secuenciada por etapas largas, prolongadas, casi 15 lustros de la historia de la humanidad, que ha de corresponderse a la Edad Media. Una Edad Media claramente inspirada en una escolástica, escuelas de estudios, donde la predominancia de los doctores de la iglesia se convierte en la forma de construcción tanto del conocimiento como de la investigación en el propio matriz de las ciencias políticas. Y traigo a colación dentro de los grandes estudiosos de aquel entonces a San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, conocidos como grandes referentes como los doctores de la iglesia. Indudablemente, San Agustín toma parte del pensamiento clásico y combina la genética al concertar una contraposición entre lo que es el concepto del Estado como objeto político de estudio y la existencia de esos dogmas de fe que, a vida cuenta del momento histórico, se convertían en un factor conducente esencialmente a la forma de pensamiento y también construcción investigativa. San Agustín es secuenciado por Santo Tomás de Aquino, que hay notado previamente con relación a la sumateología. El pensamiento, la doctrina tomista de este gran doctor de la iglesia también se representa en una síntesis del pensamiento posterior en lo que va a ser los grupos siguientes, pero que previamente ha estado influenciado en el pensamiento aristotélico, que también conduce esencialmente a la máxima de esa doctrina de Santo Tomás de Aquino de ver la dialéctica política como una contraposición también del Estado y del hombre como una mecánica orientada ideológicamente, finalísticamente al alcance de la paz terrenal como fin último del Estado, como secuencialidad humana. La Edad Media, los 15 usos del tiempo que dejan por supuesto al universitarismo como un momento determinante, habría cuenta de ser en ese instante del tiempo su mayor arranque, va a estar acompañado con lo que se denomina el renacimiento, el nuevo nacimiento, el resurgir o retome del pensamiento clásico, de la metódica clásica, que tanto está siendo considerada, y que indudablemente va a tener en el inductivismo de Bacon y en el famoso verdadero encanto en el discurso del método más determinante
habría cuenta de que se asume a través del pensamiento de Descartes que el hombre piensa y luego existe, y que por ende, desde el punto de vista racionalista, las realidades se construyen con base a la mentalidad, a la intelectualización que lleva en efecto a la construcción del conocimiento y a la reconstrucción de la propia realidad en sus elementos estructurales. En tal sentido, no vamos a encontrar, secuenciado ello, el pensamiento de corte modernista. Thomas Hobbes forma parte del pensamiento inglés. Thomas Hobbes es el gran escritor de una obra que a la posteridad ha sido muy trascendental tanto en la investigación como en la temática política, como lo es el Leviatán, una figuración del Apocalipsis que refiere al monstruo marino que desce a la superficie. Y asume el maestro doctor Thomas Hobbes la concepción de que el hombre es el lobo del hombre y está en estado de guerra permanente. Indudablemente esta concepción se vincula a una mecánica racional, asume al hombre como un aparato en movimiento, como un aparato dinamicista, que desde el punto de vista racional eficiente construye intelectualmente una producción de conocimiento con base en acto racional y cognitivo, que queda claramente imparado en la conclusión del Leviatán cuando asume ese estado de guerra permanente o esa lucha por la subsistencia de la que el hombre tiene atrapado. Juan Pablo II indudablemente presenta una dialéctica implícita, y aquí fue ganado en horas anteriores el pensamiento y una naturalista contractualista del doctor Juan Jacobo Rousseau. El doctor Juan Jacobo Rousseau nos presenta una obra determinante como lo es el contrato social y el equilibrio de educación. Ciertamente la teoría contractualista de la ciencia política no es una propuesta única de Rousseau. Ya hombres como Hugo Grocio, Husserl y Tomás, en el pensamiento alemán, habían instalado una institución política de estudio. Pero él usó, indudablemente, a través de su obra, el equilibrio de la educación, que es una de las grandes joyas desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, estructura la investigación y el estudio político con base a una dialéctica que incluye la pedagogía y la política, siendo la dialéctica la preposición de una tesis y una antítesis de ideas contrarias y similares, la síntesis de la dialéctica de acuerdo a la producción rousseauiana asume la educación política como la posibilidad de construir procesos sociales, sociopolíticos, que permitan, por supuesto, la estructuralidad del propio Estado. En la edad contemporánea, ya superando aquello que fue la famosa Revolución Francesa de 1789, aquellas realidades de la modificación de un antiguo régimen, el programa Asamblea Constituyente, todo lo que significó hacer la tierra histórica y los estados, comienza entonces el pensamiento y la investigación política a tomar otras aristas, sin claramente separarse de aquella metódica clásica que de alguna manera, como era los siglos de oro, venían moderando en el tiempo. Y podemos encontrar a Hannah Arendt. Hannah Arendt es una de las grandes estudiosos de la ciencia política. De acuerdo a la conclusión de la doctora Hannah Arendt, hay una concepción utópica y realista. La utopía se considera con la dialéctica, la contraposición a la cientificación, es lo que puede ser realizable, pero realizable quizás lo que esté en la intelectualidad del hombre y no se ha convertido en una práctica científica. Recordemos que el socialismo, por ejemplo, como concepto político, afrontó en sus aforísticas una fase utopista. Por Robert Powell me dijo, la cientificación histórica es posible cuando más gente matiza desde el punto de vista científico una teoría que luego se convierte en práctica en 1936 por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El utopicismo también es determinante, pero no significa quizás que no sea científicamente realizable, sino lo que es la concepción intelectual adicional. Quizás resulta una galaxia o una incomprensión para una sociedad en un momento dado, a la cuenta de distintos niveles de desarrollo intelectual. En ese sentido, la doctora Hannah Arendt categórica severar que la investigación en las ciencias políticas, el cuestionamiento del poder se hace determinar, porque el poder podría ser visto como una intencionalidad o como un instrumento de sometimiento, y es claro que en esta investigación política queda plasmada la contraposición de una utopía idealista, y el idealismo se convierte inclusive en el pensamiento clásico y en el pensamiento kantiano, que fue evidentemente exista desde el punto de vista filosófico, en
máxima determinante del derecho del individuo a dar cuenta de la explicación entre la ciencia jurídica y política. Que es el discursivismo, la posibilidad de que el nominalismo individualista sea el punto de partida de la investigación política y que es la concertación de las individualidades la que en suma debe verdad el proceso de construcción social. Siguiente. Ahora bien, enseguida, una vez contextualizado la diferencia de orden histórico y filosófico, se hace conveniente darle constancia al título de esta conferencia, el abordaje de la investigación de las ciencias políticas desde el punto de vista integral, y en que indudablemente tome en cuenta como referente el marco lógico. Nosotros los juristas y los politólogos tomamos como punto de partida que lo racional izquierdo debe tratar el elemento de logicidad. Y la logicidad tiene mucho que ver con aquello de la autocoherencia, la autoconsistencia, la sostenibilidad del discurso, la coherencia, la racionalidad parte de una coherencia. Indudablemente este triángulo de identidad y lógica toma en cuenta los elementos esenciales. Es un triángulo porque hay una coherencia de tres elementos que debería ir disposado. Pero ¿por qué la identidad? La identidad es un principio de la lógica, que viene de las máximas del pensamiento clásico de Aristóteles parte de la lógica. La identidad es que existe implicación, coherencia con la efectividad de elementos. La lógica, ¿qué es la lógica? La lógica es la ciencia de la verdad. Diría Aristóteles a través de los canales de la lógica. Es la ciencia de la verdad, producto de la larga construcción de los razonamientos a través de un concepto sujeto, una cópula y un concepto predicado que va a lugar en su explicación a una deducción lógica que permite con coherencia y generalidad en la concreción, en una particularidad con descomposición banal. En tal sentido, hemos de entender que la disciplina, la epistemología y la investigación guardan una clara implicación desde el punto de vista del lenguaje, una perfecta conexión que debería estar practicada. La ciencia política puede ser vista desde dos concepciones desde el punto de vista de su carga definicional. Existe una precisión de uno de los grandes tratadistas de la disciplina, como es el doctor Norberto Bobbio. Norberto Bobbio y el doctor Giovanni Sartori, que corresponden en grandes catedráticos de la ciencia política. De acuerdo a la máxima del doctor Norberto Bobbio, la ciencia política tiene que ser entendida en un sentido no técnico y estricto técnico bajo su ocultación y construcción intelectual. Desde el punto de vista amplio y no técnico, para él la ciencia política es producto de la racionalidad. Es producto fundamentalmente de que ese hombre, con ideas innatas, desde el punto de vista de una relación ontológica, con un concepto determinado, construye un conocimiento, habida cuenta del proceso de intelectualización. Es decir, se observa y racionalmente se teoriza conforme a eso. Ese hecho se corresponde al objeto político, que en este caso se corresponde al Estado y a la sociedad que interactúa en el Estado, porque hemos de recordar que el Estado somos todos. El poder constituyente de una sociedad son los habitantes de la sociedad, con lo cual el concepto Estado es un concepto incluyente, no excluyente, habida cuenta de su carga. La definición estricta y técnica del doctor Bobbio asume con carácter determinante que las ciencias políticas deben ser una consecuencialidad del empirismo, de la praxis, aquellos que suponen que el proceso técnico perspectivo, la evidencia, y en este caso la evidencia compartida, hace conducir en suma la construcción del conocimiento a la cuenta de la interacción, de esa relación ontológica que el sujeto y la realidad tienen para dar lugar a la construcción del conocimiento. Teniendo en cuenta que la disciplina puede tener una base racionalista teórica y una base empirista, esto se va a orientar a relacionarse a la investigación normativista. La investigación normativista es la investigación que se vincula a la teoría política, a la teoría que explica el suceso y el acontecimiento político. Y es así el porqué la logicidad con lo concerniente a lo amplio y lo técnico desde el punto de vista institucional. De igual manera, esta investigación normativista toma en cuenta lo concerniente a lo deductivo racional y en algún sentido lo empírico, habría cuenta de los avances en la comunidad investigativa, pasa a la
una jugadora de grado del proceso de generación y construcción de conocimiento. La investigación institucionalista toma en cuenta dentro del ámbito de la disciplinar de las ciencias políticas el impacto de las estructuras e instituciones para que el fenómeno político sea dado y también para que sea interpretado o sea comprendido según sea la forma en la que se estudiantes investigadores de tipo de objeto. Y la conductista, que se vincula fundamentalmente a lo positivista, a lo cuantitativo, a lo que está claramente, tajantemente y prácticamente determinado en unos cánones que precisan, delimitan, miden, habida cuenta de la objetividad del realismo que se hace parte del conductismo, por lo que es evidenciable y entendible. Eso va a llevar indudablemente por la misma relación de logicidad a que se presente una epistemología de la investigación de las ciencias políticas, entendiendo a la epistemología como esa teoría del conocimiento científico, una teoría que va a explicar de forma fundada, de forma sustentada, de forma comprobable, de forma validable, ese objeto de investigación política, ontológicamente el Estado o la sociedad en vinculación con él. Y tenemos entonces una epistemología directamente normativa. Esa epistemología normativa toma en cuenta como elemento cardenal o determinante la teoría política. La teoría política que es el último eslabón de ese método científico, de esa construcción racional intelectualizante que va a explicar o consustancialmente el objeto político de investigación. También tenemos una de análisis institucional que asume la realidad de las instituciones como efecto determinante de la toma de decisiones y que va a tener vinculación a lo que tiene que ver con la institucionalidad y lo inherente a la definición estricto técnico. Y por supuesto, el positivismo, una aportación que como muy bien aquí antes se mencionó, tiene que ver con Augusto Comte. Dice Augusto Comte, tomando en cuenta la presencia cercana de Bacon y al método inductivo, la cientificación toma como premisa determinante la posibilidad de que todo el objetivismo científico, que es a fin de cuentas a lo que refiere el positivismo, la realidad tal como se presenta al sujeto conocente, esa misma realidad captada por el sujeto conocente se pudiera transformar en conocimiento explicativo que teleológicamente es la propuesta de la investigación científica. Investigación militante. Indudablemente que cuando aludimos a la investigación militante, es bueno tomar en cuenta que quienes me antecedieron en un foro previo dieron la indicación de que la investigación militante no era totalmente investigación y totalmente política. Es convergencia federal al efecto que grandes estudiosos han reivindicado la esencia de que somos movimientos sociales, inclusive los más correlacionados en la dinamización de la investigación militar. Investigación esta que se vincula a una conciencia colectivista, como diría de alguna forma uno de los grandes catalistas de la escuela histórica y política de derecho, como el doctor George Bucha, la conciencia popular o colectiva se convierte en elemento cardinal determinante para la construcción de eso que ha de ser el espíritu del pueblo. Y a eso, indudablemente, se corresponde a la investigación militante, que es una investigación que quizás rompe esquemas con los enfoques tradicionales. Habida cuenta de que la investigación militante toma en cuenta la co-investigación, la posibilidad de un cuerpo de investigadores donde no solamente existen sujetos conocentes, sino sujetos que pueden ser conocidos. Y eso genera indudablemente una evidencia particular a esa moderación investigativa desde el punto de vista de la generalidad del caso. La investigación militante tiene indudablemente unos indicadores que revelan su naturaleza. Está vinculada a la investigación de origen participativo, a la investigación acción que pasa a ser dentro de la generalidad del contexto, el punto de partida de este tipo de investigación, hay que dar cuenta de que el sujeto investigador participa, porque es diferente la realidad investigada a su
intelectualista en un momento dado. Importante decir que existe una lógica de identidad entre la investigación militante y la investigación política. La investigación militante y la investigación política, si retornaremos a lo que previamente se definía como la investigación desde el punto de vista técnico, orientado a la investigación conductista y a la epistemología de carácter positivista, es claro a todo esto que la investigación militante se relaciona a esa investigación conductista, que toma en cuenta el comportamiento, que toma en cuenta esa objetiva realidad y también la puede transformar en un objeto común, tanto para la investigación militante como para la investigación política. ¿Por qué la política de resistencia y no la política de lugar? La investigación militar utiliza conceptos como estos, la política de resistencia. ¿Y qué es la política? Porque mucha gente suele decir, nosotros no somos políticos. Importante decir que todos somos políticos. Si nosotros nos retornaremos al pensamiento gráfico, si quiero hacer un paréntesis desde este punto de vista, el hombre es un ser social y político por naturaleza. Máxima que el padre de la política clásica Aristóteles, a través de la construcción del libro de la política de los estados. También Hugo Grocio, el padre de la escuela clásica del derecho natural y la construcción política, asume al hombre como un ser social y político por naturaleza. Políticos somos todos. Lo que quizás no seamos todos es partidistas, que hay que corresponderse a un concepto muy invertido de lo que dice en naturaleza corresponde a la propia semántica de lo que es la política. Cuando se asume que existe la investigación militante, una política de resistencia, es porque indudablemente quienes convertidas dentro de esa colectivización se resisten a ser parte de las viejas sistematizaciones o de los viejos paradigmas. Tratan de hacer una ruptura existencia, una ruptura con los paradigmas persistentes y generar por consecuencialidad una nueva forma de reinventar, de repensar, de deconstruir, reconstruir, componer, descomponer un conocimiento que tiene especialidad o de naturaleza, habida cuenta de que también puede involucrar la multiplicidad de métodos, habida cuenta de la propia atipicidad dentro de lo tradicional que ha sido la investigación. La producción del conocimiento y la acción política asume fundamentalmente la descentralización. En la investigación militante, la producción de conocimiento parte de la co-investigación o la conciencia colectiva se vincula a un concepto localista, se contextualiza, por eso la universalidad quizás no es plena, sino más bien la relativización, habida cuenta de que la propia construcción del conocimiento, la explicación científica y el objeto al que accesa el investigador, atiende a la naturaleza particular. Y la acción política, que es otra cosa que la mecánica mediante la cual pretende el grupo como una identidad o algo, definir la forma de comprensión o interpretación de aquello que se hace su conocimiento. La relación global y local, evidentemente está relacionada con la posibilidad de que la transnacionalización en principio se convierte en determinante, pero indudablemente conforme a esa política de resistencia, lo local, su contexto, su cultura, su idiosincrasia, entendiendo cultura como dirían Maurice Becker y a otros grandes estudiosos de las ciencias sociales como lo que piensa de hacer el hombre, y se pensar en hacer el hombre puede servir de contexto para que la simbiosis de esa producción investigativa pueda tener varias en un contexto a otro. Y por supuesto la descentralización, que es otra cosa que la posibilidad de cada vez de componer, de construir o transferir el conocimiento, con la finalidad de que exista una organización, pueda dar lugar a través de la construcción del mismo en el tiempo y en el espacio. La siguiente. Muy bien. La investigación traspasadora de lo aparente es informalista. ¿Y por qué coloco ese microscopio? Indudablemente, ese microscopio tiene una intencionalidad. Los microscopios tienen lentes que pueden mirar al dextrofilo o el levofilo, dextrofilo o levofilo, la derecha o la izquierda, según la visión. Pero ¿por qué el microscopio? Y esa metódica de presentar en nubes de información me hace recordar a doctor Maggi, que era quien trabajaba con esta metódica de representación de la idea, porque era una metódica quizás más dinámica para mí. Nubes de ideas, que sin aparentar,
y obviamente el colorado que da por supuesto es de motivación a quien está haciendo la lectura en lugar de monotonía. Como les decía, particularmente, ¿por qué presentamos un micrófono? Fíjense ustedes, ¿qué sucede con el cuerpo humano? ¿Qué sucede cuando analizamos al ser humano? El ser humano internamente forma parte del proceso bioquímico. El ser humano tiene sentido de la ciencia natural. Por ejemplo, si recopilamos el estudio del ácido desoxirribonucleico de 1942 de Francis Crick, que establece que hay una química de cocina igualidad, entendemos que el ser humano está formado de una unicidad y no de una complejidad. Y que indudablemente, tratar de entender algo involucra esencialmente conocer otros datos que se vinculan a este acto. Que indudablemente entender que el conocer un acto está apegado a lo simplista, no más bien a lo que sea compleja, habida cuenta de que un protón y un neutrón que forman parte de un átomo conjuntamente el átomo, pero cada uno tiene una sustancia particularidad desde el punto de vista de la función de la física nuclear. Esa misma explicación de las ciencias biológicas o de las ciencias naturales como es la física, como podría ser el ácido desoxirribonucleico, como podría ser el átomo, también puede ser traído a las ciencias sociales. ¿Qué nos permite ver un microscopio? Cuando hacemos una elaboración de investigación científica en las ciencias naturales, que por cierto son el ápice de un poco del nacimiento del positivismo, las ciencias naturales que yo a través del microscopio puedo aplicar miles de partículas componentes. El ser humano es una integralidad bioquímica, enzimas, protones, neurones, carátulas, endorfinas y endorfinas. El hombre es un ser complejo. ¿Qué es lo que su naturaleza biológica es complejo? Es químico por dentro, es físico por interno. ¿Cómo integra el hombre? Si el hombre ya por sí en su naturaleza se convierte en una complejidad de estudio. Indudablemente digo, ¿cómo comprender al hombre? Porque a lo mejor tratando de comprender al hombre, quizás la carencia de reflexionar que no hemos terminado de comprender al hombre, porque son infinitos los elementos que han visto en el involucrar. Indudablemente eso tiene mucho que ver con la complejidad que el amigo Morán o Morín señalaba. Esa incertidumbre que inquieta la intelectualidad del hombre, que le gusta orientarse teológica y mecánicamente hacia los dos, porque no se piensa que conoce todo. Pero es que estudiamos lo que conoce a un modelo, se da cuenta que hoy conoce al modelo y que ignoraba quizás lo que hoy comienza a conocer. Y es un cambio entonces. Y la complejidad parte entonces de la posibilidad de entender el relativo, de entender que el absoluto no existe en el otro, sino que el absoluto es un proceso dinámico, no sucede en el tiempo. En tal sentido, decimos que una investigación traspasa lo aparente. ¿Y qué es lo aparente? Lo aparente es lo que está sucediendo, lo que creo que veo. Pero a lo mejor lo que creo que veo no es lo que veo. Tengo que dañar y por eso la deducción y el análisis en un eco positivo de la vista va a permitir que lo complejo por partículas se convierta en suma. ¿Y por qué? Traspasando el uniformalismo. Porque no es una sola forma metódica. Cuando el conocimiento se acompleja lógicamente, la forma que es la metódica de llegar a él no puede ser exclusivista con Isaac. La multimetódica es necesaria, las múltiples formas de llegar a él son indispensables. Y también la transdisciplinariedad, que es el traspaso de una ciencia a la otra, se convierte en necesario. Más aún hoy, cuando en el siglo XXI estamos llamados a la integración del conocimiento. Y es necesario al momento de producir conocimiento integral generar un cuerpo de conocedores desde el punto de vista de la óptica, desde el oído, el oído de ese microscopio, pueda aportar de cada partícula que conoce la posibilidad de sumar elementos para crear átomos, que es una explicación o definición importante. Ahora bien, la no linealidad es imposible ante la complejidad del pensamiento, no se puede cerrar el pensamiento. Inclusive la filosofía también asume la posibilidad del relativismo. ¿Cuántos sistemas filosóficos? El naturalismo, el fisicismo, el materialismo, el idealismo, demuestran que hasta eso relativismo y que indudablemente defenderá todo supone muchas veces ser dialéctico, ecléctico, lo que convergentemente puede producir ese conocimiento.
lo cierto a lo incierto. Lo cierto, lo que evidentemente creo que veo. Pero lo cierto, lo que está más allá. Físicamente, lo que lo recamina. Pero realmente conozco lo que biofísicamente me lleva el impulso, la dinámica de esa comunidad. No a la simplicidad, sino más bien a la simplicidad. Todo es complejo y complejo a significar que es abstracto y que por eso la abstracción supone que la reflexión y profundidad en el análisis es necesario. Una reflexión hermenéutica. Esa hermenéutica que viene de aquel proceso interpretativo que permite asumir y entender de forma determinante que el hombre entiende la realidad. Hace diálogo de intersexualidad con la realidad como el sujeto conocente. Trata de describir las particularidades que en complejidad son particulares sensibles que responden a distintas condiciones disciplinarias o a distintas formas de llegar a entender esos temas. La universalidad, interrelación y complementariedad se convierte en un triángulo coordinado de elementos. La universalidad toma en cuenta la unión de los universos. Y la unión de los universos es la heterogeneidad. Es como el solúculo y el solvente que forman parte de una sustancia. La interrelación, la posibilidad de entender que la realidad de un objeto es convergente o comprensible dentro de la realidad de otro. Y la complementariedad, que lo que un ámbito disciplinar sin esencia explica por la forma de llegar a explicar, puede servir de práctica constructiva para que otro ámbito disciplinar pueda aplicar la misma retórica o pueda integrar el conocimiento que ella se produce. Por último, el ensayo de la investigación política. La estadística de la investigación política parte indudablemente de que el ensayo, como su propia carga semántica o conceptual lo exige, es una construcción en la cual se practica, se genera a través de la práctica, la generación de un conocimiento. Este ensayo requiere una autocoherencia. El autocoherencia que tiene que ver fundamentalmente en el discurso con la cohesión, coherencia, consistencia del discurso que sostiene por sí mismo, porque tiene elementos de intersexualidad que evidencian y revelan la lógica propia del producto. Obviamente que el ensayo requiere de un elemento que debe ser construido, un elemento que se deconstruye. Ese elemento del ensayo de la investigación política o politológica que debe ser construido en esta serie de elementos habría cuenta de un hexágono de deconstrucción. Y ese hexágono asume fundamentalmente esa señalista. Se ha multidisciplinar el origen del ensayo político. Históricamente se ha establecido que el ensayo político se ha vinculado al conocedor científicamente vinculado al área de derecho. Había cuenta de que la literatura política quería ascendiente plenamente reconocido en el ámbito de la producción política y el porqué de la ideología, las facultades de seguridad y política de cada vinculado, había cuenta de esa posición. Desde la parte de la historia de la producción del ensayo político, la respuesta determinante es cierta. El ensayo político es una expresión literaria que se carga de una razón, reflexión y sentimiento, y que esposa y contextualiza la razón y la ocasión de un momento que ya escrita en la producción intelectual que la posterioridad tiene reconocer en tal sentido. Será el ensayo político proveniente de una epistemología de identidad o realidad, particularmente que asume que el ensayo político de través evidentemente realista, porque ha servido como un elemento de crítica, de cuestionamiento y también de reflexión, habida cuenta de esa carga de subjetividad que su propio constructor ha revelado en el tiempo. Será la elasticidad, el enfoque metódica componente del ensayo político, claramente ante esa premisa en la que se reconstruye, ciertamente la elasticidad metódica se convierte en determinante, porque no podemos hablar hoy día de las parálisis paradigmáticas o accionamiento paradigmático, habría cuenta que sistémicamente hay un horizonte de la ciencia, inclusive la ciencia natural y exacta, ha aflorado para llegar a la construcción del conocimiento científico. Se regala el estructuralismo del discurso político para el convencimiento, indudablemente requiere de la construcción de razón y de un lenguaje semánticamente entendible y traigo a la colación como esbozamiento del particular a Nicolás Maquiavelo, el gran redactor del Príncipe, un ensayo que para la prosperidad o el estudio de las ciencias políticas revelaba
que